Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Con este capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos situamos en la línea de salida del último sprint a 5 del final. Jesús predice la destrucción del templo. Y saliendo Jesús se iba del templo cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo. Si ya me resulta sorprendente que Jesús salga de un modo tan sencillo del templo, del mismo lugar donde se ha enfrentado y amenazado directamente a los funcionarios que tienen cuidado de él, todavía más extraño me parece que sus discípulos dediquen este momento para mostrarle las edificaciones del templo, como si fuese esto una visita turística. Tomando entonces la palabra, él les dijo: ¿Veis todas estas cosas? De cierto os digo, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. ¿Por qué debería Jesús desear que se derribe el templo? Solo se me ocurre por un motivo, y es que este no se trata del templo original, el descrito por Yahvé en el libro de Moisés, el Éxodo. ¿Significa entonces estas palabras de Jesús que él no reconoce este templo como la casa de su Padre? De ser así, ¿por qué en el capítulo anterior ha hecho hincapié en que este lugar es sagrado? Jesús o Mateo entran en contradicción con sus propias palabras. Señales antes del fin. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era? Es la segunda ocasión en que aparece este lugar, el Monte de los Olivos. Parece que ha sido elegido para acampar, aunque tras los primeros disturbios ocasionados por la entrada a Jerusalén a lomo de los borricos, prefiriera huir a Betania, a 10 kilómetros de allí. Sea como sea, es en este monte donde los discípulos se interesan de cuándo va a empezar todo este cambio, revolución, que Jesús ha ido indicando. Jesús respondió y les dijo: Mirad, que nadie os engañe. Jesús reclama la atención de sus discípulos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Aquí vemos que Jesús ya no habla como el Mesías, sino como Dios, porque los que vendrán lo harán en su nombre y se identificarán como el Mesías, que es aquel que habla en nombre de Dios. Y estaréis destinados a oír guerras y alarma de guerras. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer, pero aún no es el fin. Jesús despliega ante sus discípulos todas las peores posibilidades: que unos vengan a suplantarle como falsos mesías, o que piensen que con un enfrentamiento bélico termina todo. Pero no, ese no es el fin, porque será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. El conflicto que desea Jesús, autoproclamado Dios, igual que hizo Moisés, será global según su deseo. Y todas estas cosas serán el principio de los dolores de parto. Aún esto no será el final, sino el principio. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Entonces vosotros tranquilos, porque seréis la cabeza de turco y moriréis, pero no os preocupéis. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Cuando comiencen estas represalias, yo que soy profeta, vaticino que entonces muchos de los que ahora me siguen se cuestionarán la conveniencia de continuar haciéndolo. Veréis como algunos acaban incluso ayudando a nuestros enemigos, delatando a los que hasta el momento han sido compañeros de la causa, y otros incluso renunciarán. Y serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Cuando estéis muertos vosotros, vendrán otros y hablarán en mi nombre, en nombre de Dios, y engañarán a mucha gente que les seguirá. Vosotros no os ha engañado nadie, yo soy auténtico. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. La maldad y el amor, dos conceptos que no tienen nada que ver con nuestra interpretación actual. No es una cuestión ética ni moral, sino de cumplimiento a la ley. Malvado es aquel que la incumple. El amor es el amor a la obediencia de ésta.
mas el que perseveró hasta el fin, éste será salvo. Mi vaticinio, el de una figura autoproclamada Dios, es que todos moriréis. Únicamente se salvará aquel que no se rinda jamás. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Al final de todo el sufrimiento, muertes, torturas, está profetizado que yo triunfaré. Será entonces, en ese preciso instante, que mi ley cubrirá toda la tierra. Entonces habrá terminado. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que esté leyendo entienda. Aquí sería interesante el identificar qué es la abominación de la desolación que va a ser puesta en el lugar santo. De momento y sin más información, lo que podemos estar seguros es que no se trata de Yahvé, evidentemente. Cualquier otro dios al que se rinda culto se puede declarar abominable. Pero hay uno que desde el inicio de los tiempos de este libro ha sido identificado como el némesis de Yahvé, Baal. Además, este ya profanó este lugar en tiempos pasados. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando esto ocurra, huid. El de la azotea no baje a tomarlo de su casa. No perdáis el tiempo en tratar de llevaros nada. Y el que esté en el campo no regrese a tomar su capa. No perdáis ni un segundo. Mas ay de las que estén encintas y de las que estén amamantando en aquellos días. Veamos qué ocurrirá ahora porque a Jesús le tengo comparado directamente con Moisés. Así que da miedo imaginar qué es lo que tiene pensado para estos recién nacidos. Orad por tanto para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Estad preparados porque este momento no avisará y no tendrá ninguna contemplación con nadie. Deberéis abandonar la ciudad sin mirar hacia dónde huís, ni si hace frío, ni si la ley obliga a no hacer nada, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Esto, según la interpretación literal de los textos bíblicos, podría ser calificado de una herejía más de Jesús. Porque en la primera gran tribulación conocida de este libro sagrado, el diluvio, Dios prometió a sí mismo y a los hombres que esto jamás volvería a suceder. Ahora Jesús, autoproclamado Dios, se atreve a contradecir ese juramento. Lo que ocurrirá será lo peor de lo imaginable. Y si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios, yo os juro que utilizaré todo el tiempo que sea necesario para no dejar ni un alma viva. Y si este tiempo es menos del esperado, únicamente será por aquellos que me sirven fielmente. Entonces si alguno os dice, he aquí el Mesías, o aquí, no lo creáis. No creáis a nadie que señale a un elegido de Dios, porque serán levantados falsos mesías y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Lo que está reconociendo Jesús aquí en este versículo, o Mateo, es que los milagros no nos indican en absoluto la autenticidad del elegido de Dios. Da igual los prodigios que uno sea capaz de hacer, son falsos. Aquí solo hay uno auténtico, yo. He aquí os lo he predicho. Avisados estáis. Si pues os dicen, mira, está en el desierto, no salgáis. Mira, están las recámaras, no lo creáis. Haced oídos sordos a todo aquel que os diga que ha venido un Mesías. Porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque la venida del elegido, el Hijo del Hombre, que ya no sabemos a qué hombre se puede referir, el único hombre del cual hemos tenido referencia a lo largo de este Evangelio es David, el rey del cual desciende Jesús, al menos eso dice él. Este elegido llegará con la fuerza de un relámpago. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Una metáfora con la que remata Jesús todas estas profecías, pero que es difícil de entender.
aunque también podría tratarse de algún tipo de proverbio de su tiempo. La venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y como Moisés, Jesús también utiliza la vieja táctica del terror. En aquellos tiempos es difícil que algo cause más miedo que aquello que el hombre no puede controlar, el cielo, los astros. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pues todo este espectáculo terrorífico y milagroso a la vez sucederá entonces. Estamos en 2021. Este entonces todavía no es ahora, pero tal vez pronto sucederá. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro extremo de los cielos. Jesús se viene arriba y como ha vaticinado la muerte de todos los que le están escuchando, además de la muerte de todos los que pueblan el planeta, excepto aquellos pocos elegidos que cumplen la ley a rajatabla, ninguno de estos será testigo de algo tan glorioso. Así que de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Lo que todavía no ha aprendido Jesús es la dificultad que tienen sus discípulos en interpretar todas sus parábolas. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Bien, pues todavía debe estar lejos este suceso. De cierto os digo, de ningún modo pasará este linaje hasta que sucedan todas estas cosas. De cierto os digo, en boca de Dios es prácticamente un juramento, y esto es lo que está haciendo. Está jurando que no se preocupen, que no pasará esta generación, este linaje, hasta que sucedan estas cosas. Algo, repito, que todavía no ha sucedido. En cambio, su linaje hace siglos que quedó diluido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que él creó es finito, excepto sus palabras. Estas perdurarán. Esto sí es cierto. Todavía hay quien cree en sus palabras, al menos, como mínimo, en las de Mateo. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Aquí ha sido hábil y se ha blindado contra la argumentación de sus vaticinios. Nadie puede saber en qué momento ocurrirá esto. Solo uno, el Padre Creador. Ese no es Él. Él le representa. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, Él, el que se lleva identificando así desde el principio del libro, pero parece ser que esta no es la venida de verdad, ya veremos cuando venga, entonces, en la segunda, entonces sí que le veremos enfadado. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Todo el mundo era feliz y desconocían lo que iba a suceder, excepto Noé. Vosotros, como él, estáis avisados, y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Todos morirán excepto los que confíen en mi palabra. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Pero esta destrucción será selectiva, no como aquella que únicamente salvó a una sola familia. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Jesús enfatiza en la importancia de obedecer sus palabras, la ley, de servirle. Velad pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Sed escrupulosos en la obediencia, porque no sabéis cuándo llegará este momento. Pero sabed esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón, velaría y no permitiría que se horadara su casa. Una metáfora un poco desafortunada por ser elegida por el Hijo del Dios creador de todas las cosas.
me pregunto si no podía haber encontrado un ejemplo mejor que este que le identifica como al ladrón. Tampoco es muy afortunada si identificamos a sus discípulos como el dueño de la casa, ya que si le advierten que en algún momento a lo largo de su vida alguien le vendrá a robar, le resultaría casi que más perjudicial estar en vela todas las noches hasta ese momento. En nuestro caso, repito, habría pasado más de 2000 años sin dormir. Por esto vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. Por suerte, la ley no obliga a estar en vela, únicamente a cumplirla. Hacedlo escrupulosamente si no queréis ser eliminados cuando llegue este momento fatídico. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su servidumbre para que les dé el alimento a tiempo? La pregunta no espera contestación, es retórica para ejemplarizar, elogiar al siervo fiel. Bienaventurado el siervo aquel que cuando llegue su Señor lo halle haciendo así. Alabado será aquel que en este momento indefinido de la llegada del juicio final haya demostrado su fidelidad inquebrantable al servicio de la ley. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Este será en ese preciso instante el que sea premiado con el mayor de los privilegios. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda, pero aquellos que como yo 2000 años se le hacen largos, somos calificados malos, y comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Con esto yo ya no me identifico en absoluto, yo no le golpeo a nadie. Soy convencidamente pacífico y mi paz sí que se puede interpretar a partir de la moral actual. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no guarda y a la hora que no conoce. Vendrá el Señor en clara metáfora a Dios en el momento en que nadie le espera, y lo castigará severamente, y le señalará su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Que no termine ninguna de las profecías de este Hijo del Amor sin utilizar una imagen macabra y violenta. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.